¿Está México dándole la espalda a una alianza histórica por complacencia ideológica? Mientras Estados Unidos convoca a una coalición internacional contra el terrorismo de izquierda y publica un informe revelador sobre la red de influencia de Cuba en la región, la ausencia del gobierno mexicano enciende todas las alarmas geopolíticas. Hoy analizamos los datos ocultos de este informe, el giro en la política exterior de Marco Rubio y lo que realmente está en juego para la libertad, la propiedad privada y el futuro de América Latina. Para desmenuzar este escenario nos acompaña el doctor Raúl Tortolero, escritor, analista geopolítico y presidente del Consejo Nacional de Nueva Derecha. Soy Jen García y esto es Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español, periodismo independiente. Comenzamos. Estimado doctor Raúl Tortolero, bienvenido a Líderes del Mundo Hispano. Muchas gracias, estimada Jenny, gracias por la invitación. Estimado doctor, pues hemos estado viendo que en cuestión de días han salido dos acciones muy contundentes del gobierno de Estados Unidos en contra de lo que vendría siendo esta izquierda radical, no solo en Estados Unidos, sino a nivel continental. Estamos hablando de esta cumbre que hubo contra el terrorismo ideológico que presidió Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, y posteriormente, hace unos días, sacó este informe sobre Cuba y su incidencia pues en varios países de América Latina, no solamente en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ves esta ocurrencia tan cercana en cuanto a lo tiempo en el que salieron y se dieron estos dos sucesos? ¿Y por qué ahora? ¿Qué es lo que ha sido tu análisis al respecto de por qué esta postura tan contundente en contra de esta pues izquierda radical que ha mencionado Estados Unidos? Claro, mira, ya teníamos pues la fundación del Escudo de las Américas, que de alguna manera es una forma de unificar a los países del continente en torno de la seguridad, pero liderada por Estados Unidos, y esto significa pues los valores de la democracia y los valores cristianos por delante, porque pues todos los gobiernos que fueron invitados y que ahora forman parte del Escudo de las Américas pues son cristianos, son de mayorías cristianas, sean católicos o protestantes, pero como quiera es el mundo de la cristiandad. Entonces ahí hay una geopolítica cristiana en el Escudo de las Américas y una forma de decir muy claramente a China, quizás sin decir claramente su nombre, pues para no entrar en tanto choque, que pues América es para los americanos, pero ahora, muchos siglos, bueno, 2 siglos después de cuando se inventó esta frase, ya no estamos refiriéndonos a que Europa salga de estar conquistando pues territorios americanos, sino nos referimos más bien a China, ¿no? O sea, que no entre China, que no quiera apropiarse del canal de Panamá, de muchos puertos, de aeropuertos, de termoeléctricas, de litio y de todo lo que pueda, además de estar espiando a Estados Unidos y haciendo muchas operaciones con grupos, ¿no? Para desestabilizar el continente y al gobierno de Estados Unidos. O sea, ya estaba conformado con más de cerca de 13 países el Escudo de las Américas, pero eso era una iniciativa buenísima en la que México pues quedó fuera por las ideas de izquierda de la 4T, entonces no, ni lo invitaron, ¿no? Pero, y todavía falta que se sume al Escudo de las Américas, pues Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, que ya está por tomar posesión el día 7 de agosto, o sea, en unos días más, y va a faltar en octubre cuando gane Bolsonaro, el hijo del entonces presidente, que también se uniría entonces el país, digamos, con mucha población hispana, bueno, de origen europeo, y pues también indígena y afro en Brasil, se una también al Escudo de las Américas. Ya teníamos esto, ¿no? Y bueno, faltará México en el 2030, pero faltaba también, por equilibrio, hacer una versión, así lo interpreto yo, así lo leo yo, hacer una versión del Escudo de las Américas, pero a nivel internacional. Entonces pienso que esta reunión, digamos, que le dije que la prensa la nombró como reunión ministerial contra el terrorismo de izquierda,
suma a 66 países. Aquí sí hay países pues de todos lados, ¿no? No nada más de América, sino de todos lados, de todo el mundo. Claro que aquí también quedó fuera, en esta reunión contra el terrorismo de izquierda, quedó fuera, bueno, no fue China, ni México, ni Brasil, por las mismas razones que estamos diciendo de corte ideológico, y a Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues ni los invitaron, pues por obvias razones. Pero digamos, esto no es un escudo de las Américas, porque no tiene que ver técnicamente, geoestratégicamente con la protección de América, con el desarrollo de nuestros valores y nuestra unidad continental. No es este panamericanismo de geopolítica cristiana que sí tiene el escudo de las Américas. Sin embargo, en algún momento le darán algún nombre. Esta unión, esta unidad contra el terrorismo de izquierda, contra el terrorismo armado que piensan que está volviendo a resurgir, cosa que es cierto, por supuesto, se da, digamos, ya en Washington hace unos días y suma 66 países, ¿no? Esa es una cantidad bárbara de países para solamente ir empezando. En algún momento también se sumará a México, pero me parece que es una gran iniciativa de Marco Rubio, que está haciendo un trabajo tremendamente positivo, como nadie, ¿no? Y eso tiene que ver, digamos, con incidir positivamente a favor del pueblo de Venezuela, a favor del pueblo de Cuba, a favor del pueblo de Irán, pero también a favor de todos los pueblos cuyos gobiernos están representados en esta reunión contra el terrorismo de izquierda. Va junto el escudo de las Américas, pienso yo, con esto a nivel programático, a nivel ideológico, a nivel estratégico, a nivel geopolítico. Van de la mano estos dos proyectos y las dos cosas se deben a Marco Rubio, ¿no? O sea, que dicho sea de paso, no quiero dejarlo de mencionar, está pues realmente haciendo un trabajo fantástico que le está haciendo que gane muchísimos puntos por encima de cualquier otro candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales en el 2028. Pues estamos orgullosos de que él pudiera ser nuestro candidato a la presidencia por el Partido Republicano en 2028, porque además pues es hispano, ¿no? Entonces, que bueno, habla perfecto español, eso es un gran acercamiento. Eso es muy bueno con respecto del proyecto del Escudo de las Américas, porque pues todos hablamos, básicamente todo América habla español o inglés, ¿no? De México para arriba pues habla inglés y para abajo pues menos Brasil, todo el mundo habla básicamente español. Entonces él tiene estos dos lenguajes que maneja perfecto y sería importante tener un primer presidente hispano, no desde una mentalidad woke, sino al contrario, de unidad panamericana con Estados Unidos. Es algo muy importante, ¿no? Y pues van de la mano también estos dos proyectos con, con el documento que acaban de publicar ayer o antier sobre Cuba. Es un análisis de, largo de 100 hojas en donde Cuba es asumido como un país que ha transformado la lucha de izquierda de una forma muy interesante, ¿no? Como Cuba como representante de la expansión comunista del siglo XXI. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, en mi libro La contrarrevolución cultural frente al marxismo posmoderno, que es de por ahí del 2020-21, en ese libro pues ya hablo yo de lo que es el marxismo clásico y qué es el marxismo posmoderno, distinguiendo que pues el marxismo clásico es aquel que llega al poder mediante las armas, es algo, una estructura muy, muy clásica, muy básica, y el marxismo posmoderno, para decirlo rápidamente, ya no tiene como sujeto revolucionario al proletario, para que toma las armas y hace una revolución sangrienta y trata de imponer una dictadura del proletariado, sino que en el marxismo posmoderno pues ya hay otros frentes, otros sujetos revolucionarios como el supremacismo LGBT, o el supremacismo feminista, el supremacismo indigenista, en Estados Unidos señaladamente el supremacismo negro y el supremacismo ecoanimalista, entre otros sujetos, pero aquí también curiosamente tuvo una aportación, y este es un análisis que hace Marco Rubio, ¿no? El Departamento de Estado. O sea, no solamente, como yo lo menciono en mi libro y también otros autores, o sea, no solamente es, por ejemplo, Michel Foucault, con esta lectura, ¿no? De este cambio de sujetos, sino que también es no hablar únicamente de llegar a una revolución armada para usarla para llegar al poder, sino que ya también es la descolonización, la unidad del sur global contra Estados Unidos, el antiimperialismo, o sea, y estas aportaciones son de Cuba, ¿no? O sea, digamos, no es nada más la cuestión filosófica de Michel Foucault y los teóricos marxistas de la posmodernidad, entre otros, ¿no? La escuela de Frankfurt,
entre otros, digamos, teóricos. También, pues, por ejemplo, en el feminismo, Simone de Beauvoir, en fin, ¿no? Judith Butler, en fin, sino que aquí ya, digamos, pasamos a la parte geopolítica, ¿no? De esta transformación del marxismo clásico en el marxismo posmoderno, pero dejando fuera la cuestión pro LGBT o pro feminista, porque en Cuba no hay realmente mucho apoyo a esto, pero sí a una transformación, digamos, de la narrativa en la que ya no se busca nada más ganar, tomar el poder con las armas, sino que se trata de tener una narrativa muy fuerte que incluye a todos, que tiene que ver con que hay discriminación, que hay racismo, que hay colonización, que hay imperialismo, en todo contra Estados Unidos. O sea, ya no nada más es contra el capitalismo, sino que ya es contra Estados Unidos, contra Occidente, que lo abarca todo junto a Estados Unidos, la civilización occidental. O sea, esto es un invento que este documento de Marco Rubio le atribuye a Cuba, ¿no? A la inteligencia cubana, además de haber, digamos, pues desarrollado una amplia red de espionaje, de entrenamiento paramilitar para muchos lugares, de tener relación con ONGs, de haber inspirado movimientos, en fin, muchísimas cosas que pues realmente no las hizo nadie después de la caída del muro de Berlín y la caída de la URSS en el 89 y luego en el 90, 91. Nadie las hizo. Cuba ocupó, digamos, a nivel ideológico este lugar. Digamos, todo este documento de 100 páginas es muy importante, muy extenso, muy interesante, pero también sirve, dicho sea de paso, para justificar lo que pues es totalmente justificable, plenamente justificable, que es, digamos, un apoyo que dé Estados Unidos de una manera u otra al pueblo cubano que grita por apoyo, por auxilio, para un cambio de régimen, digamos, ¿no? Este documento tiene que abonar también a eso, ¿no? Donde se detalla, digamos, con muchos datos, con estadísticas, con hechos probados, todo el mal que ha hecho el castrismo en Cuba, cómo se ha relacionado con Venezuela, con Nicaragua, en fin, también de la mano de China, que ha estado también cerca y tiene bases ahí en Cuba, o sea, como de la mano de China, de Rusia, de Irán y otros enemigos de Estados Unidos, como Cuba ha sido como esta base ideológica de preparación de entrenamiento. O sea, todo esto es muy grave porque hace daño a Estados Unidos. Se ha infiltrado también en Estados Unidos. Y esto, digamos, no se ha hecho ya desde la URSS, ya ni existe, sino desde Cuba, ¿no? A unos kilómetros de Florida, de Estados Unidos. Entonces es muy importante, pero claro, digamos, por el momento político en el que esto se está publicando, pues se advierte que será útil también, pues para poder, digamos, plantear un avance hacia la democracia, hacia la caída del régimen comunista de Cuba. Claro, doctor. Es muy interesante lo que nos has compartido, sobre todo cómo se une estos dos acciones, posturas, documentos que se van creando, estas cumbres. Y también la pregunta que viene es en relación a, ¿cuál es tu opinión sobre el hecho de que México siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, México siendo el vecino del sur de Estados Unidos, no haya participado en este evento, en esta última cumbre, ya que no participó en la Cumbre de las Américas, ahora otra vez esta cumbre contra el terrorismo ideológico de la izquierda extrema, otra vez no aparece? Entonces, ¿qué impacto puede tener esto en México y dónde nos deja como país en relación a lo que se viene dando en cuanto a las posturas de Estados Unidos? Pues la postura del gobierno mexicano realmente pues se ha plegado al lado incorrecto de la historia, ¿no? O sea, esto va a quedar muy claro porque ya pues son muy poquitos los gobiernos que no están sumándose con el liderazgo de Estados Unidos, que es, digamos, inevitable, está ahí, es muy claro, en lo económico, en lo político, en lo militar, en lo cultural, en todo. Pues es la realidad, o sea, no es que tengamos una preferencia u otra, sino que así son las cosas y México se está quedando fuera por culpa de un gobierno que realmente pues no representa a la mayoría de los mexicanos, a nuestros valores cristianos y a los valores de la democracia. O sea, el gobierno de la 4T está alineándose con Venezuela, está alineándose con el castrismo, está alineándose con China, está alineándose con Irán, o sea, con los países con dictaduras, con regímenes antidemocráticos,
que no respetan los derechos humanos, que tienen un atraso económico brutal, que la gente vive en la miseria, con Cuba, por supuesto, que la gente no tiene ni luz, que no hay sino persecución contra la pluralidad, la diferencia de formas de pensar. O sea, se está alineando con lo peor, ¿no? Pero esto, digamos, es algo inadmisible, pensando que México, pues, está a un paso de Estados Unidos. Es inadmisible a nivel continental. Si ya tenemos el escudo de las Américas y además esta reunión grande de 66 países contra el terrorismo de izquierda y que México no pueda decir nada, o sea, por lo menos podría haber sido, por decir algo, ya de perdida como Boric, ¿no? Cuando menos tuvo la decencia de decir que Maduro estaba haciendo fraude, que Maduro no estaba jugando, digamos, limpio en las elecciones, ¿no? En las que pues hubo mucha crítica de cómo se manejaron porque no, habiendo pruebas, digamos, de muchas irregularidades, pues a Maduro no le importaron, como si nada siguió adelante. Y después, ¿qué pasó? ¿No? Después Estados Unidos, pues finalmente lo captura. Pero cuando menos hay gente de, digamos, de cierta izquierda que no, como Boric, ¿no? Que él no quedó alineado con esa ultraizquierda pro armas, ¿no? Digamos, al día siguiente de esta reunión de los 66 países contra el terrorismo de izquierda, sale también el dictador nefasto de Nicaragua, Daniel Ortega, a decir que pues que ya ni le busquen, que él va a suspender totalmente las elecciones en Nicaragua, que pues que para que no se le vaya a infiltrar el enemigo y el imperialismo y los vendepatrias y todas esas palabras ya tan gastadas de décadas y décadas de gente muy trasnochada como él, que vive fuera totalmente de la realidad, ¿no? O sea, cualquiera que haya viajado a Nicaragua sabe que viven en la absoluta pobreza y no hay respeto a los derechos humanos. La Iglesia Católica sumamente perseguida. En fin, o sea, qué vergüenza realmente este periodo histórico en el que un movimiento socialista como el de la 4T se está alineando con lo peor de los regímenes más antidemocráticos, de los regímenes antiderechos humanos, que no hacen sino atrasarnos, ¿no? O sea, esto afecta a las negociaciones del TLC, que podrían haber seguido por muchos más años, y en lugar de eso se están acotando a solamente 10 años. Y ahora se va a tener que renegociar año con año durante 10 años y después quizás desaparezca. O sea, es muy grave lo que realmente está pasando con México por culpa directamente de la 4T, de Morena y de Claudia Sheinbaum. O sea, el narcosocialismo no es no es un juego, no es una broma, está corrompiendo, digamos, todas las estructuras del gobierno, de los gobiernos, y afecta a los tres poderes de la Unión y señaladamente afecta la división de poderes. Entonces, no podemos seguir así en México. O sea, creo que tenemos las suficientes herramientas, digamos, institucionales, académicas, los contactos internacionales para buscar un cambio pacífico pero urgente en México, ¿no? Doctor, ¿cuál es la diferencia que encuentras entre el activismo político y lo que ahora llaman terrorismo ideológico? ¿Hay alguna diferencia entre ambos? Es una pregunta muy interesante. Fíjate que aquí en México, pues, por desgracia, tenemos una larga tradición de grupos, pues, de terrorismo de izquierda, nada más que, pues, no se les llamaba así. Y parecía que la violencia se justificaba porque, según había regímenes dictatoriales en México, cosa que, pues, realmente no es cierto, ¿no? No se justifica en ningún momento ese terrorismo de izquierda. Estamos hablando, digamos, de los 60s, de los 70s. En los 60s y 70s, pues, por ejemplo, podemos hablar de estos que eran maestros rurales de Guerrero, la lucha de Lucio Cabañas y la de Genaro Vázquez, que pues terminaron mal, fueron pues apresados o muertos en enfrentamientos con el ejército. También hay por el 73, si no me equivoco, la Liga 23 de septiembre, que provenía, digamos, de una represión que hubo unos años antes. Y entre otras expresiones, ellos pues dieron pie a otros eventos posteriores, otras agrupaciones posteriores más recientes como el EPR en su momento y el ERPI, que es una decisión, el EZLN. En cuanto al M19, pues es un grupo colombiano en el que estuvo Gustavo Petro y en su momento en un asalto al Palacio de Justicia de Colombia dejó 100 muertos en el 85. O sea, Petro formó parte de ese M19. Además, que muy claramente el M19
pues es un grupo de narcoterroristas. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe y pues está comprobado que estuvo financiado ese golpe contra el Palacio de Justicia por Pablo Escobar Gaviria, que pues todos conocemos como uno de los principales narcos, uno de los narcos más poderosos del mundo, o el más poderoso en su momento, antes de que existiera en México el cártel de Sinaloa y lo que ahora, y otros que existen ahora, que también ya están etiquetados como narcoterroristas, pues él fue el que financió a ese grupo, imagínate, o sea, ya desde ese entonces había una liga entre unos y otros, entre narcos y terroristas. También, por supuesto, no podemos dejar de mencionar en Colombia las FARC, ¿no? Que siempre han administrado el negocio de la cocaína, ¿no? Claramente, ¿no? Y también el ELN, que se ha querido quedar también con ese negocio. O sea, hay muchos ejemplos en Hispanoamérica de terrorismo de izquierda, Sendero Luminoso, que fue, digamos, algo terrible con Abimael Guzmán, que ya murió en Perú, y en fin, los Tupamaros, en fin, hay por aquí, por allá, muchas guerrillas armadas. La agenda de estos grupos en los 60s y 70s era chocar contra el Estado, o sea, eran antiestado, era imponer una dictadura comunista, y los métodos eran sangrientos, o sea, asalto de bancos, secuestros, sabotajes, una cuestión terrible, ¿no? Terrible, como si estuvieran luchando realmente contra dictaduras aplastantes, ¿no? O sea, no se justifica de ninguna manera, no hay ninguna violencia revolucionaria que se pueda justificar. Y esto queda muy claro en el documento de Marco Rubio, donde habla de Cuba, ¿no? O sea, ninguna violencia se justifica por el romanticismo. Y lo podemos ver en los resultados del día de hoy, ¿no? O sea, ¿qué lograron en Venezuela? ¿Cómo viven los venezolanos hoy después de todo eso? ¿Cómo viven en Cuba? ¿Cómo viven en Nicaragua? En la total miseria, ¿no? Claro. Doctor, también otra pregunta es en relación a este marxismo posmoderno que ya no enfrenta a los gobiernos de una manera violenta, por decirlo así, con tanques o militarmente, sino que se fue transformando hacia una batalla cultural y de interferencia en las instituciones, según lo plantea también el documento de Marco Rubio. En este sentido, ¿cómo ha sido este impacto en México para traer la realidad que estamos viviendo hoy en día en cuanto a estos posicionamientos de México como país en relación al resto de América Latina? Sí, porque fíjate que a diferencia de varios análisis de otros autores, yo tuve, digamos, pues la idea de plantear toda esta lucha cultural, que también es espiritual, también es religiosa, teológica también y antropológica, también plantearla en términos geopolíticos desde el principio, ¿no? O sea, desde los primeros libros que escribí en torno de todos estos conflictos, no queríamos dejar fuera el renglón, digamos, la perspectiva geopolítica, cosa que no ocurrió con otros autores. Digamos, hablaban, por ejemplo, del feminismo y lo criticaban, y está bien, o hablaban de la escuela de Frankfurt y de lo que habían hecho y lo criticaban, hablaban de a lo mejor de Freud o no sé, y lo criticaban, o de otros autores, ¿no? Que de una, o Simone de Beauvoir, en fin, Shulamit Firestone, digamos, gente que fue abonando a esta conformación de este movimiento progre globalista o este movimiento woke, pero quedaba fuera de todos esos análisis en la mayoría de los casos, por desgracia, la perspectiva geopolítica. Y en el caso de tu servidor, digo, no por que yo mismo lo diga, ¿no? Pero sí integramos todo este despliegue digamos, en una perspectiva geopolítica, porque, digamos, ¿a quién le convenía mmm, todo este supremacismo LGBT? ¿A quién le convenía este supremacismo feminista? ¿A quién le convenía finalmente tener hincado a Occidente, ¿no? ¿A quién le convenía tener hincado la moral, desmoralizar al enemigo, al adversario? Y esto pues queda muy claro, ¿no? Pues que obviamente le convenía a China. China pues tiene esta guerra cultural muy avanzada, pero no es nada más hacer marchas a favor del aborto o marchas a favor de los derechos de los gays, como pensamos a veces ingenuamente, ¿no? Sino que es una serie de acciones extra, ¿no? Que a veces no consideramos, que tienen que ver con infiltración
de instituciones que tienen que ver con espionaje, que tienen que ver con inteligencia, que tienen que ver con financiamiento, con patrocinio, o sea, cosas que normalmente no están en los análisis. No nada más es decir por qué está mal el supremacismo feminista y finalmente cómo hay vasos comunicantes entre el supremacismo LGBT, el supremacismo feminista, el supremacismo ecoanimalista, en cuanto que todos esos movimientos que son woke son antinatalistas. A lo que nos lleva eso es a una disminución de la población y digamos una sociedad que ya no tiene hijos, pues finalmente va a desaparecer o va a tener que echar mano de migrantes, pues porque alguien tiene que trabajar y si no la población solamente va envejeciendo, cosa que vemos claramente, clarísimamente de forma explícita en Europa, ¿no? Que tiene que, pues sea como sea, tiene que echar mano de millones y millones de migrantes que por desgracia pues no se avienen a las costumbres, no aceptan las ideas, sino que quieren imponer una religión diferente, que quieren imponer sus ideas por encima de las ideas de los países que están recibiéndolos. Entonces, esto es algo muy, muy grave, ¿no? Entonces, digamos, además de esta cuestión cultural e ideológica, está todo el otro despliegue que sabiamente, digamos, advierte Marco Rubio, ¿no? O sea, Cuba, por supuesto, pues no es que haya hecho gran cosa por el supremacismo LGBT ni por la lucha feminista, no es la especialidad de Cuba, pero sí, digamos, la preparación de cuadros, hablar, digamos, del sur global. Estos conceptos sí tienen que ver siempre según el documento de Marco Rubio, del Departamento de Estado, sí tienen que ver, sí son atribuibles a la ideología predominante en Cuba, a la inteligencia cubana, o sea, el haber creado nuevas narrativas en donde ya no nada más era la idea contra el capitalismo, la lucha contra el capitalismo, ni era solamente desde el trabajador, desde el proletario marxista, sino que ya era desde los vietnamitas, los africanos, los mexicanos por la colonización y contra el imperialismo. O sea, era algo mucho más romántico y que no se traducía necesariamente en las armas. Entonces sí contribuyó mucho Cuba, digamos, a diversificar estas ideas, a transformar ese marxismo clásico en un marxismo posmoderno, pero no nada más con los sujetos que mencionamos en nuestros libros normalmente, sino también desde una perspectiva geopolítica que tiene que ver con inteligencia y con ideología y con patrocinios. Claro. En eso que mencionas, doctor, ¿cuál es entonces el papel de Cuba según lo plantea este documento? Porque sabemos que pues el terrorismo ideológico está en contra de la libertad y de la propiedad privada, según lo ha manifestado en su discurso el secretario Rubio. Y de pronto Cuba viene a ser como este epicentro en las Américas, ¿no? En todo el continente americano, de esto que ellos denominan terrorismo ideológico y posteriormente que, bueno, pues ha tenido una repercusión muy fuerte en varios países. ¿De qué manera puede la gente como entender la gravedad de lo que el régimen cubano ha hecho en todo el continente? Digamos que se venden ideológicamente como defensores de los pobres, como defensores de la gente discriminada por su raza, por sus condiciones, en fin, se venden como los defensores del sur global, ¿no? De los más desfavorecidos, de los más vulnerables, pero finalmente pues no los están ayudando en absolutamente nada. O sea, si vemos cuál ha sido el resultado de esta disque defensa, de ponerse de ese lado, el único resultado es haber logrado regímenes dictatoriales o autoritarios que llevan a la gente a la pobreza, que siempre se crea una élite que domina y como la de Maduro, que cuántos millones se le descubrieron, ¿no? En el extranjero, miles de millones de dólares, ¿no? O sea, y de su familia también, o sea, se crea una élite que lo maneja todo, entre eso también el tráfico de drogas y de otras cosas, y, y la gente sigue igual de pobre o más pobre. Entonces, aquellos que decían defender, más bien terminan hundidos, ¿no? Entonces, por eso es que esto es algo muy perjudicial. Y por supuesto, desde la óptica de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Marco Rubio, pues esto afecta a los Estados Unidos porque explotan todos los conflictos que ya existían en Estados Unidos y además crean unos nuevos, abren frentes. Y podemos ver, por ejemplo, que hace 20, 30 años no existía una izquierda tan radical
como la que hoy hay en el Partido Demócrata. O sea, era un partido de liberales y así se les llamaba, ¿no? Pues el partido de los liberales. Los demócratas eran como liberales, pero liberales era pues que, pues como a alguien más relajado, ¿no? Que no tenía la vista, digamos, tan cuadrada para muchos temas, en temas sociales, tenía como, digamos, una vista más laxa para la sexualidad, quizás para el uso de drogas recreativas o para el alcohol, que no tenía tantos prejuicios, digamos, con otras razas. O sea, es como alguien liberal en un sentido más clásico, pero digamos, de eso hemos evolucionado a gente como gente muy dañina, como Alexandria Ocasio Cortés, que según son, digamos, socialistas demócratas, o como el propio Mandami, ¿no? Este amigo que está gobernando en Nueva York, que ya tienen unas agendas terribles, ¿no? De, digamos, desfinanciamiento de la policía o quizás de ICE, de migración, que quieren poner supermercados, haz de cuenta un Walmart, por decirlo así, sin que sea Walmart, pero financiado por el Estado. O sea, quieren crear un socialismo. Ya pasamos de liberalismo clásico a socialismo. Con medidas económicas quieren pagar muchos subsidios a mucha gente, pues por sus condiciones de vulnerabilidad. O sea, es el modelo, digamos, de Chávez, es el modelo de Maduro, de darle dinero a toda la gente, y de la 4T, de López Obrador, o sea, de darle dinero a todo mundo, darle dinero a los gays por ser gays, darle dinero a los negros por ser negros, a las madres solteras, a los viejitos, a los de estos, a todo mundo le van a dar dinero, y en Estados Unidos más señaladamente, pues a los no blancos, a los hispanos, a los migrantes, a los negros, en fin, solamente porque sí, ¿no? O sea, no es la cultura ya del esfuerzo, la meritocracia, que está bien, sino solamente por tu condición ya de una manera u otra que ya tienes en ti, ¿no? Y esto es muy delicado porque es el socialismo, generar, digamos, crear mercados, que el Estado maneje supermercados donde esté todo subsidiado y además te dé dinero por desempleo durante años, y además si tienes hijos, te los mantengan a todos. O sea, esto pues es la destrucción de una economía. Eso lo puede saber cualquiera. Digo, no hay que ser un genio, porque ¿de dónde va a salir todo ese dinero? Y además, pues claro, quieren ponerle impuestos especiales, siempre ha sido su agenda, pero ahora se ha acentuado a los que tienen más dinero. O sea, imagínate a alguien que tiene pues más trabajadores, que genera más empleos, tienen que el Estado les va a robar ese dinero, ese excedente, y no se puede ahorrar ni reinvertir. Están destruyendo, o sea, van a destruir la economía. Han evolucionado. Y estas ideas en gran parte han sido pues financiadas o patrocinadas o han sido, digamos, auspiciadas por esta ideología que viene de Cuba también, ¿no? No solo de Cuba, pero también viene de allí, que es muy perjudicial. Por ejemplo, lo que te daban en Cuba por la famosa libreta de racionamiento, pues no es nada, ¿no? Un pollito así, cuando había pollo, unos huevitos ahí chiquitos y nunca había nada, un pan duro. O sea, la gente que sí conocemos Cuba, que fuimos a ver muchas veces cómo vivía la gente, o sea, conocer el socialismo real, pues sabemos que eso no funciona, ¿no? O sea, es un asco. La verdad es que es un gran fracaso que todavía muchos profesores universitarios en México, en escuelas públicas tanto como privadas, increíblemente, todavía felicitan o promueven, o sea, increíblemente, ¿no? Como que no han existido los últimos 50 años, ¿no? De historia o 60 años, ¿no? Doctor, en este sentido, el escudo de las Américas viene a ser como este nuevo frente que hace ahora sí que la contraparte a todo este llamado terrorismo de la izquierda radical, terrorismo ideológico que ha mencionado el secretario Rubio. Eh, ¿Qué tanto se puede lograr con este escudo de las Américas y por qué realmente conviene a los países adherirse a él? Sobre todo pensando en los países que todavía faltan por sumarse a este esfuerzo que está encabezando Estados Unidos. Y también en este sentido, ¿qué podría hacer México para poder por lo menos ir caminando hacia poder estar dentro de organismos o coaliciones de esta naturaleza, ¿no? Que vemos que incluye parte de protección militar, parte de otros acuerdos comerciales, beneficios económicos también de respaldo de Estados Unidos. ¿Cómo podría México poder unirse a esta coalición?
Pues fíjate que hemos tenido la propuesta desde el Consejo Nacional de Nueva Derecha de que se puedan adherir gobiernos estatales, gobiernos municipales, inclusive organizaciones específicas al escudo de las Américas, tanto como a em, digamos, esta reunión contra el terrorismo de izquierda de 66 países. Es una de nuestras propuestas, ¿no? Hemos propuesto que, por ejemplo, en la Ciudad de México está el gobierno de la alcaldía Benito Juárez o de la alcaldía Cuauhtémoc, que son dos gobiernos de oposición del PAN o del PAN y PRI, ¿no? En el caso de la Cuauhtémoc, hemos propuesto que se puedan sumar al escudo de las Américas de forma directa o gobiernos estatales como por ejemplo el de Guanajuato, el de Querétaro, que son panistas, el de Chihuahua, que es panista, en fin, o sea, gobiernos panistas, gobiernos que son de oposición, que se puedan sumar al escudo de las Américas en México, que no haya necesidad de esperar a que caiga la 4T de la presidencia en el 2030, sino que ya se puedan ir sumando, porque necesitamos, digamos, tener una relación explícita de trabajo con otros gobiernos, o sea, no le veo ningún problema a que esto suceda así, ¿no? O sea, ¿por qué no una alcaldía o por qué no un estado que es un estado libre y soberano y también es un municipio o una alcaldía libre y soberana? ¿Por qué no se pueden, por qué no podrían tener relaciones, nexos, compartir inteligencia, compartir información, colaborar, hacer reuniones, hacer conferencias, lo que sea necesario con otros municipios o presidencias municipales, con otros ayuntamientos de otros países, o sea, no le veo ningún problema. Ves que hay, por ejemplo, desde hace muchos años, hay lo que se llama hermanamiento de ciudades, ¿no? Por ejemplo, un hermanamiento de Monterrey, vamos a decir, con Austin, Texas, o con Houston, ¿no? O sea, se hace un hermanamiento de ciudades. ¿Por qué esa ciudad mexicana con esa ciudad de Estados Unidos? Pues por lo que sea, ¿no? Porque se conocen los dos dirigentes, los dos gobernantes, pero no hay ningún problema. Guanajuato se puede identificar con Texas, se pueden hermanar. O sea, pero esto está bien que esto sucediera en el marco del escudo de las Américas, o sea, para que podamos empezar a trabajar y no quede México fuera como país. Por supuesto que si se abre, digamos, se abre un renglón del escudo de las Américas para la sociedad civil, por supuesto que el Consejo Nacional de Nueva Derecha que representamos, por supuesto que se sumaría en un minuto, ¿no? Como en algún momento, hace años, nos sumamos, nos adherimos a la Carta Madrid de Vox, ¿no? De Vox en España, que pues era, digamos, una como serie de ideas a llevar a cabo, propuestas a lo que pensábamos como declaración de principios y mucha gente se adhirió de forma, digamos, personal, legisladores, periodistas, escritores. Nosotros nos sumamos desde, si no mal recuerdo, desde agosto del 2019, ¿no? Cuando vino, eh, por esas fechas más o menos, vino, si no me equivoco, Santiago Abascal con Germán Terz, que les mando saludos hasta España, y nos adherimos desde ese entonces, ¿no? O sea, igual nos podríamos adherir, ¿no? O sea, de hecho, pues eso queremos proponerle al embajador, saludos al embajador Ron Johnson y sobre todo también a nuestro gran amigo, a quien felicito mucho y todos mis respetos para Christopher Landau, quien fue también embajador de Estados Unidos en México y hoy es el, digamos, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, está trabajando haciendo mancuerna con Marco Rubio, es un gran tipo de valores y de mucha lucha, tipo muy brillante y que conoce perfectamente la cultura mexicana y habla también un perfecto español. A él le quisiéramos proponer desde este programa, si nos permites también como plataforma, quisiéramos proponer que se abra digamos, un renglón, un área para que podamos participar en el Escudo de las Américas, liderazgos de la sociedad civil, no nada más de México, sino de los países que han quedado fuera, como Brasil, como Colombia, bueno, por unos días más, de podernos coordinar, ¿no? Queremos podernos coordinar, que haya esa libertad. Se lo pedimos también a Marco Rubio, ¿no? Que pues por supuesto es el encargado de poder hacer todo esto, ¿no? Eso sería algo muy importante, esa es una gran propuesta, no porque la pongamos nosotros sobre la mesa, sino que es muy importante que vayamos sumando y trabajando, ¿no? Igual, por ejemplo, diría eh, que sería importante integrar a Taiwán. Taiwán, digamos, porque, pues claro, es un lugar proxy entre esta cuestión, esta guerra geopolítica entre Estados Unidos, Occidente y el dragón rojo, es decir, China, y Taiwán pues queda en medio, ¿no? O sea, donde China cree que Taiwán pertenece a ellos solamente porque está cerquita, ¿no? Sería tanto como que nosotros
pensáramos que Cuba nos pertenece porque está aquí cerquita, ¿no? O sea, ¿desde cuándo es eso, no? O sea, pues no le pertenece Taiwán a China de ninguna manera y hay que también concientizar a los mexicanos y en general a todos los americanos de la situación de Taiwán, que están sufriendo mucho por las presiones de China. Pero Taiwán debe seguir siendo libre y por cierto que hay mucha gente que practica Falun Gong, que está haciendo libremente estos ejercicios, esta disciplina ascética, espiritual en las calles, con muy buenos resultados y eso tiene que seguir pudiendo ser así, ¿no? No queremos que en Taiwán también se persiga la libertad religiosa, la libertad de expresión, ¿no? Como sí se hace en China continental. O sea, tenemos que irnos sumando. Para eso es útil en América, el escudo de las Américas, y a nivel, digamos, ya global, esta iniciativa en donde podemos estar todos, pero nos super mega urge a todos unirnos y podernos sumar. Entonces dejo la propuesta bien planteada, muy claramente dirigida a Marco Rubio, a Christopher Landau y al embajador Ron Johnson. Gracias, doctor. Eh, ya llegando un poco hacia el final de nuestra entrevista, doctor, muchos jóvenes, muchas nuevas generaciones han crecido ya dentro de un contexto en donde estas ideologías de la izquierda pues forman parte de los libros de texto, forman parte de lo que les enseñan en las aulas, como bien dices, instituciones públicas y privadas por igual, como lo mencionabas anteriormente, y tienen esta idea romántica de todas estas ideologías que hemos comentado aquí en el programa. Y la pregunta es, ¿cuál es el riesgo de que estas nuevas generaciones sigan enamoradas de estas ideologías a, a sabiendas de que en los hechos han demostrado años de aplicarlas una realidad totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a los países de América Latina por hacer y cuál es este riesgo de que estas nuevas generaciones sigan todavía, pues, enamoradas de estas ideas? Pues México, con la presencia de la 4T todavía en el poder, por desgracia, pues está quedando rezagado totalmente de un nuevo movimiento internacional de nueva derecha, de derecha popular, de nueva derecha hispanoamericana, continental también, que rema en otro sentido muy diferente. Gente con valores democráticos que defiende, pues digamos, la agenda de nuestra contrarrevolución cultural cristiana, que es una agenda pues muy básica, muy importante, digamos, la defensa de la fe, la defensa de la libertad, la defensa de la patria, la defensa de la familia, la defensa de la vida. O sea, el continente va remando con la nueva derecha hacia regímenes democráticos que revaloran a la familia, la fe, la libertad, en fin, que es algo de derecha, derecha popular, y México se está quedando totalmente fuera. Ya no hay forma de sostener, ya no hay forma de sostener realmente este socialismo, este dispendio mega asistencialista electorero con el que pagan, digamos, a la gente, pues todos los poquitos dineros que le dan. Ya no hay forma de sostener esto. Esto siempre lleva a la quiebra. Ya ha pasado en muchos países esto, ¿no? O sea, quieren tener a la gente comprada en lugar de que le den para que abra un negocio, digamos, una carnicería, una farmacia o lo que sea, una papelería, en lugar de que le den al principio del sexenio un préstamo y lo vayas pagando y al final del sexenio ya tengas ese negocio, sea un negocio familiar. No, o sea, no propician eso, no propician el emprendedurismo, no propician, digamos, el micro, mediano negocio, porque quieren que no tengas nada, quieren que únicamente dependas de esa fuente, de esa beca o de ese asistencialismo. Y esto, pues claro, tiene que ver también con que por eso no es nada más un socialismo, sino es un narcosocialismo o un guachisocialismo, ¿no? Diríamos ahora, qué bueno que Estados Unidos, y esto también es algo muy importante, lo acaba de decir el director de la DEA hace unos días, o sea, no se van a quedar nada más en meter a los narcos a la cárcel, en perseguirlos y meterlos a la cárcel, en desmembrar a los grandes cárteles mexicanos, y no nada más mexicanos, también otros que hay, sino que van a ir por los políticos corruptos. Esto es algo importantísimo porque debido a estos políticos corruptos es que existen esos cárteles. No se puede explicar de ninguna manera que los cárteles anden libremente si no hay una gran protección de una serie de personajes nefastos que van desde, pues, puede ser presidentes, puede ser gobernadores, alcaldes, presidentes municipales, legisladores, senadores o diputados y hasta un policía, ¿no? O sea,
gente de la Guardia Nacional, gente del Ejército, o sea, gente que se ha corrompido en todas las instituciones. Entonces, es decir, este socialismo finalmente tiene que ver con la corrupción. ¿Por qué? Porque pues para poderse financiar, bueno, además que les encanta el dinero y les gusta hacerse ricos a costa de todas estas tranzas, ¿no? Ahí está muy probado. El huachicol, por ejemplo, pues ha servido para financiar muchas campañas, totalmente, ¿no? El huachicoleo. Entonces, este régimen socialista huachicolero o narcosocialista, pues tiene que llegar a su fin. En esto tiene mucho que ver, por supuesto, el apoyo de Estados Unidos, porque aquí nunca los van a perseguir, nunca los van a meter a la cárcel. Todavía por ahí anda eh, este señor Rocha Moya como si nada, ¿no? O sea, dejó el poder, pero tampoco se ha entregado, ni nada. Otros se han entregado, pero él no. Deberían de entregarse varios más que él, ¿no? O sea, los que han participado, sean del partido que sea, pero sobre todo son socialistas los que han hecho todo esto. Entonces, sí, no va solo el socialismo, no es un socialismo puro, es un narcosocialismo, es un socialismo corrupto, y corruptor, es un socialismo pues sucio, que por eso nos lleva a la pobreza, los lleva a ellos a la riqueza y a la gente la sumerge en la pobreza. Entonces, necesitamos, digamos, unificarnos, trabajar con Estados Unidos, pero también con los gobiernos libres de América, con el gobierno de Argentina, con el gobierno de Bukele, con el gobierno de Honduras, con el gobierno de Costa Rica, con el gobierno de Chile, en fin, o sea, tener más unidad internacional y con algunos países también conservadores, con regímenes conservadores de Europa, para poder acabar con esto, porque necesitamos apoyos, ¿no? Con el de Taiwán también necesitamos apoyos internacionales, sumarnos internacionalmente para poder lograr cambios aquí, no porque nos vengan a hacer la chamba los extranjeros, ¿no? O sea, ni nosotros que le hagamos la chamba a los demás, pero sí hay digamos, tener coincidencias en una agenda que debemos defender en donde sea. Me da mucho gusto, por cierto, lo digo con mucha humildad, que el presidente electo Abelardo de la Espriella, de Colombia, en unos días más ya presidente formalmente ya bien instalado, el 7 de agosto, pues que haya retomado, digamos, muchas ideas de nuestros libros, de mis libros, el de la contrarrevolución, él tiene varios videos, un spot y en un meeting, cuando menos lo ha dicho 3, 4 veces, y ahora también lo dice la ministra de Educación, que hay que hacer una contrarrevolución cultural para expulsar la ideología de género de los salones, de las aulas, de la educación y volver a poner a Dios en el centro de la vida, en el centro de las aulas, de la educación, de donde nunca debería de haber salido. Eso es textualmente tomado de mis libros, sea que lo hayan leído directamente ellos o lo hayan referido de otro lado, pero qué bueno que, digamos, lo que hemos venido sembrando se vaya pudiendo expandir, se vaya pudiendo cosechar en muchos lugares, ¿no? Nuestra lucha va a seguir hasta que Dios nos dé licencia. Gracias, doctor. ¿Algo más que nos haya faltado abordar? ¿Algún mensaje que quisieras dar antes de concluir nuestra entrevista, doctor? Pues sobre todo recalcar esta idea, ¿no? Esta propuesta que hago a la Embajada de Estados Unidos en México y más específicamente con mucho respeto a Marco Rubio y a Christopher Landau para que pudieran abrir, digamos, un capítulo social y los liderazgos que somos de nueva derecha, tanto en México como en otros países, señaladamente, pues en donde todavía no están adheridos al escudo de las Américas, pero digamos en donde quiera que fuera, que podamos participar también, que digamos no sean únicamente algo de gobiernos de derecha o de nueva derecha los que estén adscritos al escudo de las Américas, o al programa este más amplio a nivel mundial contra el terrorismo de izquierda, sino que también podamos participar como organizaciones de la sociedad civil o a título personal inclusive, ¿no? Creo que habría muchísima gente que se sumaría y que pues pueden ayudar en mucho porque es gente que hace conferencias, es gente que hace libros, es gente que maneja redes sociales, es gente que hace cine, que hace teatro, que hace canciones, o sea, todo esto es muy importante porque recordemos que no es una lucha únicamente de los gobiernos, es una guerra cultural, es una guerra teológica, es una guerra geopolítica, es una guerra en muchos sentidos más. Entonces, que todos podamos colaborar es algo muy importante, ¿no? También, sobre todo, frente al dragón rojo que pues está extendiendo, digamos, su guerra por todos lados y se nos está colando por todos lados. Es importante ponerle un alto a un régimen dictatorial como el chino que se quiere meter en México, que quiere, que ya está en Cuba, que está en muchos lugares con dinero y que tenemos que evitar a como de lugar que entren aquí. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado aquí en Líderes del Mundo Hispano.
Muchas gracias, estimado Jenny. Doctor Raúl Tortolero, muchísimas gracias por su tiempo, por la claridad de sus conceptos y por abrir este debate tan necesario para la región. Un verdadero gusto haberlo tenido aquí con nosotros. Y a ustedes que nos acompañaron hasta el final de este análisis, muchísimas gracias por formar parte de esa comunidad que busca información profunda, sin censura y con visión crítica. Ahora nos interesa saber su opinión. ¿Consideran que México debería sumarse a esta coalición internacional o creen que la postura actual es la correcta? Vamos a comentarlo aquí abajo. Los estaremos leyendo y respondiendo todos. Si este contenido les aportó valor, denos un like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse las próximas entrevistas geopolíticas. Compartan este video en sus redes para que más personas conozcan esta realidad. Soy Jen García y esto fue Líderes del Mundo Hispano de The Epoch Times en español, periodismo independiente. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta la próxima.